Buenos días a nuestros invitados esta mañana en el estudio de este espacio de noticias en esta plataforma de internet. Mariana Benítez, representante de la campaña de José Antonio Meade. Mariana, buenos días y bienvenida. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días a mis colegas que están aquí también. Gracias por estar aquí. Jesús Ramírez, de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Jesús, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días al auditorio, buenos días, compañeros. Chucho. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Alfredo Figueroa, como parte de la campaña de Ricardo Anaya. ¿Cómo estás, Carmen, Alfredo? buenos días. Mariana, Jesús. A los tres, gracias por estar aquí. Bueno, pues obviamente la pregunta inicial es el debate. El debate del domingo, esto que ocurrió en Tijuana, Baja California, los 4 contendientes a la presidencia de la República, un debate con sus estampas, sus momentos, en fin. Empiezo, Mariana, ¿qué te pareció el debate? La verdad es de que me parece que pese a sus algunos inconvenientes que hubo o algunas cosas que yo podría decir son cosas que se pueden mejorar, fue un buen ejercicio. La verdad es de que nunca se había hecho por parte del INE, nunca se había intentado con este modelo, con este formato town hall, y me parece que estuvo bien. Creo que se antoja que para los siguientes ejercicios, en las siguientes elecciones, el público tenga un poquito de más participación. La verdad es que sí se vio un público que es solamente, pues, digamos, muy restringido, muy limitado a dar la pregunta y hasta ahí, ¿no? Inclusive yo creo que hasta les aconsejaron, no se rían, porque de verdad no los veías mostrar ninguna emoción ni en contra ni a favor, ¿no? Yo creo que ahí... Pero digamos, como un primer ejercicio valioso, yo creo que pues ya cada quien sacará sus conclusiones de quién le fue mejor, y ahorita lo diré en el caso de José Antonio Meade, pero bueno, digamos que si bien no cumplió con todas las expectativas, hay quienes han referido el tiempo de la moderación, cosa que comparto, que sí se excedió, pues 30 minutos, o sea, nada más. Estaba previsto que durara hora y media, y terminó durando 2 horas, ¿no? Aproximadamente. Y sí estaba porque ahorita lo platicábamos fuera de micrófono, sí estaba contemplado el tiempo para hacer preguntas mínimas, ¿no? Es decir, ir conduciendo e ir repreguntando, si tú quieres, pero pues no extenderse tanto en el caso de los moderadores. Y para José Antonio Meade me parece que fue un gran debate, tuvo una gran noche ese día. Me parece que hay consenso, porque de verdad lo dicen los comunicadores, opinadores, encuestas, y en sí el equipo, la gente, la militancia está muy contenta. Realmente pues eran temas que él conoce, maneja muy bien, y algo que se destaca es que José Antonio Meade, si bien hizo contrastes cuando él lo consideró, me parece que el José Antonio Meade que más gusta siempre es el José Antonio Meade que se planta, que habla de sus ideas, comparte su visión, y eso fue lo que o sea, no fue a pelear, no fue a contrastar, digamos, no fue a dar un intercambio de descalificaciones solamente, sino que priorizó las propuestas que puso claramente esa noche. ¿Cómo viste, Jesús, el debate? ¿Qué balance haces ya después del tiempo transcurrido? Bueno, en primer lugar, agradecer este intento por hacer un poco más dinámico el debate. Digamos, los viejos debates acartonados, de discursos aprendidos, pues ya no funcionan. Creo que todavía no se encuentra la fórmula para hacer un buen formato, ¿no? Se privilegia, digamos, más el intercambio y hasta el contraste, y no la exposición, y eso luego el público lo padece, o sea, no se da tiempo. Bueno, sí. O al revés. Pues sí. Cuando hay mucho tiempo para exponer, pues también sucede que son monólogos, pero también cuando no permites que se, digamos, expresen los temas junto con las preguntas, o sea, los diagnósticos junto con las propuestas, pues los cómo terminan quedando en el aire como siempre, ¿no? Entonces, no se le da espacio al debate como tal. Creo que debía darse un poco más, y la dinámica, en lugar de ser cuestionadora, como a veces sucede con los periodistas moderadores que han estado, debía ser como de construcción de visiones y de contrastes, ¿no? Entonces creo que falta que se le da más énfasis al cómo, digamos, preguntar de una manera que sea... que busca, digamos, ese contraste, ¿no? El intento de buscar un ángulo distinto, pero aquí no es una entrevista periodística, ya es un debate, entonces debían apuntar hacia otro tipo de moderación. Creo que todavía eso falta. Alfredo Figueroa, ¿qué viste en el debate? Lo primero es, digamos, si hacemos una comparación de este par de debates que hemos tenido respecto de los del pasado, creo que hay un avance, que o sea, en el términos del formato es indudable que lo hay. Ha habido
mucha más flexibilidad en esta ocasión por parte de los partidos políticos, que son, generalmente ellos eran los responsables de que no hubiese posibilidades de flexibilizar los debates. Todo el mundo anda cuidando con un temor a los candidatos y quién sabe qué. Me tocó vivirlo en distintos momentos de la historia, pero como consejero me tocó vivirlo, verlo. Es un asunto pues que queda ahí, ¿no? Entonces, a ver, este formato está hecho para que protagonice evidentemente las y los ciudadanos junto con los candidatos. Y en realidad no fuimos estrictos con el formato, porque este formato está hecho para que incluso el ciudadano o la ciudadana, se ve que ya ahí no se atrevieron, diga, oiga, ¿sí me contestó o no me contestó? O sea, la propia persona pueda, quien hizo la pregunta, incluso opine, bueno, pues no estoy de acuerdo con lo que usted dijo, ¿no? Es una tradición en realidad que viene de convencer a indecisos en la plaza pública, en las asambleas populares, y entonces una tradición anglosajona, y de ahí viene, digamos, la idea de este formato. No creo que lo logra, y sí coincido con Mariana y con Jesús también, en el sentido de que pues los moderadores trataron, digamos, de jugar un papel más protagónico, creo, en el formato que se dio, y además creo que no ayudaron a que fluyera de manera, digamos, de mejor manera el debate. Así que me quedo con el primero, es decir, me quedo con el formato del primero, me gustó más la moderación del primero, aunque sí que en podemos ver cómo se mueven un poco en la arena, ¿no? Algunos practicaron más, otros no practicaron, unos se mueven más, unos se mueven menos, en fin, da una cierta, digamos, desmitifica un poco, digamos, esta idea del candidato todo serio y tal, ¿no? Creo que hay ahí una a los candidatos, ¿cómo los vieron? ¿Por qué no seguimos con el hilo? Empiezo si quieres yo. Venga, a mí me parece que el formato ya está, el análisis, Ricardo lo hizo muy bien, en general. Pues es un hombre que tiene evidentemente cualidades para la polémica, tiene cualidades y además le interesa hacer un proceso de confrontación de ideas. Creo que digamos, los dos adversarios lo han hecho, particularmente José Antonio Meade, lo ha hecho un poco mejor que la vez pasada. La vez pasada tuvo problemas con los tiempos, no podía contestar, en fin, se quedó más en esa lógica. Y veo que, digamos, el caso de Anaya fue una confrontación directa en muchos casos, y la del propio Andrés Manuel con Anaya. Son los dos candidatos que van en las encuestas arriba. Esa fue la confrontación más importante. Y yo lamento ahí una parte en donde a mí me parece que Andrés Manuel López Obrador evade con un cálculo narrativo sistemático responder y poner en el tapete de las cosas ideas, ¿no? Yo decía ayer en algún programa, ya no me acuerdo cuando escuché la primera vez esa cosa de que la mejor política exterior es la interior, pero vamos, a lo mejor desde que tengo 18 años estoy escuchando esa cantaleta, y de ahí nos vamos a no poder discutir ideas, y creo que al final del día se gana y se pierde, esto es una competencia, pero perdemos la oportunidad de decir qué diferencias hay. Quizá cuando mejor podemos escuchar posturas de López Obrador, efectivamente es en un mecanismo más pausado, de más tiempo, pero me parece que otra vez ha evadido un conjunto de respuestas, y yo lo lamento porque era una oportunidad importante. Jesús, ¿qué dices? Bueno, creo que primero había que ver que las expectativas que había sobre este segundo debate eran altas, ¿no? Creo que, como en cualquier debate, pues sí, pero digamos se había dimensionado si este debate iba a cambiar el rumbo de la historia electoral, y que si se iba a lograr que quienes van, digamos, abajo en las encuestas, en particularmente Ricardo Anaya o José Antonio Meade, podían remontar esta situación, ¿no? Era un poco el escenario previo. ¿Y qué pasó? Y que, pues, yo pienso que no se movió nada, que no hubo grandes sorpresas. Creo que sí mejoró, digamos,
el desempeño de los candidatos. ¿De los tres? Sí. De los cuatro en este caso. Yo creo que ya se sintieron más enganchados en cierta manera. Creo que se violaron algunas reglas que se habían visto previamente. Por ejemplo, no tener contacto físico. Era una regla que se firmó y que no se... Y que ahí Ricardo... Pero el abrazo, ¿no? Sí, ¿qué tal el creo que no... Ricardo no tocó. No, pero estuvo... O sea, pero... Sí, que que por eso, que la idea era impedir que se vuelva... Es que también hay una demasiado énfasis en que esto se convierta en un show televisivo, o sea, como que hay una intención y entonces ya pierde la naturaleza de un debate político. Pero entonces, a ver, esta escena, la que estamos viendo acá. Puede ser ambas cosas, la que estamos viendo acá. El Bronco dice de dale un abrazo, ¿a eso te refieres? O sea, ¿A esta escena? ¿Qué violó piensas? ahí, ¿Qué ¿o cómo? pasó? No. ¿Cómo valoran eso? No, bueno, eso me parece que frente a la idea de que Andrés Manuel es una persona rígida, que no tiene reflejos, que no puede ser flexible ante una circunstancia, creo que ante el emplazamiento que hace el Bronco, pues él actúa de una manera inusitada que nadie esperaba. Y entonces también le rompe la intencionalidad política de presentarlo, digamos, para ustedes, ¿cómo fue el abrazo, ¿no? Mariana? No hubo tal abrazo, ¿no? Bueno, le dio la escena y el saludo. Que finalmente ya la vimos, ¿eh? Porque ese es un no tema. En la escena transmitida en vivo. Que los candidatos se den la mano la vez pasada. No, me parece muy bien. No, mira, que se fue a Andrés Manuel. Yo creo que lo que dice Chucho es en el sentido de que, digamos, sí se abordó. ¿Dónde sí me parece que sí se violó la regla? Ahí no, bueno, ahí sí, voluntariamente. Porque además ¿no? estaba la escena y para que se además vea mover. no sorprende que José Antonio Meade, cual caballero que es y civilizado que es, pues le extendió la mano, ¿no? Yo no sé si en otro contexto todos, ¿no, el otro son civilizados o bueno, la vez pasada creo que faltó cordialidad por ¿Sí? parte de Andrés Manuel López Obrador cuando se fue primero y no se despidió de nadie, etcétera. Creo que lo cortés no quita lo valiente. Pero a ver, yo creo que donde pues ustedes, yo no tendría por qué argumentarlo, pero donde sí dentro de las reglas que nosotros sí discutimos, sí se pudo violar, digamos, ese espacio de cada quien, fue cuando sí se acercó demasiado Ricardo Anaya a Andrés Manuel López Obrador con el tema de la cartera, ¿te acuerdas? ¿No? Entonces, me parece que sí llegó a invadir ese límite, ¿no? De espacio, pero bueno, pues digo, cada quien respondió y reaccionó. Yo solo comento. Sí, a mí me puede gustar o no que se acerque tanto, pero nada más comento una cosa. Yo me dirige de aquí a allá a que yo casi me pegue y sientas pues cierta incomodidad, sí, ¿no? Una invasión a tu espacio. Pero ese es el formato. Mira, este formato... No, es que sí se discutió ese tema. Pero déjame decirte una cosa. Este formato, de hecho, hay en realidad errores históricos en torno al formato respecto, por ejemplo, cuando Hillary Clinton... Precisamente por eso, claro. Se le acerca demasiado, pero hay otros casos en donde... O que Trump se pone atrás de ella. Por eso, Trump lo debatimos en el INE. Lo que pasa es que, a ver, yo no sé si lo debatieron, no me tocó estar, solamente digo que estas características... y quizá habría ya que entrar un poco más al contenido, digamos, de lo que se debatió, pero estas características son típicas del formato. No, yo creo que hay límites, ¿no? Yo creo que hay límites, desde luego que se permite danzar por todo el escenario, pero lo que te voy a decir... incluso una tarjeta en la propia mesa al tema de Nestora, se lo pone en la propia mesa. A mí no me parece mal, ¿eh? O sea, yo simplemente digo que no sé si discutió, pero no me parece mal. Vamos al tema de los contenidos. Néstor, acabas de mencionar uno de los momentos clave del debate. Estuvo la cartera, que ahora si quieren comentar el tema de la cartera, si tiene alguna connotación, cómo se valora lo que sucedió ahí, el tema del abrazo y el tema de Nestora, que Mariana nos dice, tengo que irme corriendo como toda la vida, porque tengo una conferencia de prensa. Estarás con José Antonio Meade, supongo. No, vamos otras personas de la campaña y habrá una conferencia de prensa alrededor de las 11 de la mañana, entiendo. Sí. Bueno, el tema de Nestora ya tomó un giro porque Nestora Salgado, esta candidata plurinominal al Senado de la República por Morena, que pues ha sido parte de las policías comunitarias en su estado, en Guerrero, y que estuvo en la cárcel, una historia muy compleja en términos de lo que ocurre en términos de criminalidad en este estado de la República y el tipo de organización social que se ha hecho en esta zona y en otras de la República Mexicana, en Michoacán, en Guerrero particularmente, las policías comunitarias o las autodefensas en el caso de Michoacán. El caso es que la candidata de Morena afirmó que Meade la acusó de secuestradora y que después de eso tiraron balazos en la casa de su hija, por un lado, y que él va a presentar una
una denuncia formal mañana, según se sabe. Bueno, ¿por qué no entramos al tema? Aquí estamos hablando de un asunto sumamente delicado. Van a dar una conferencia y ¿por qué no nos adelantas por dónde va el planteamiento? Ya en la mañana José Antonio Meade subió un tuit en donde dice que esta es la expresión de la amnistía de Andrés Manuel. Está personificando en Nestora Salgado el tema de la amnistía planteada por Andrés Manuel. ¿Qué con el caso Nestora? Mira, primero regresemos un poco a lo que dijo José Antonio Meade, ¿no? José Antonio Meade lo que leyó fue una evidencia del testimonio de una víctima que decía: soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Ese fue un fragmento de lo que leyó. Y José Antonio Meade se mantiene en la postura. De hecho, ayer en la noche se emitió un comunicado y dice José Antonio Meade: me parece imperdonable que Andrés Manuel López Obrador se ponga del lado de los criminales al pretender realizar un gran acuerdo con la delincuencia al que llama amnistía y otorgarle una senaduría plurinominal en Morena a Nestora Salgado. Él ya dijo: no tengo por qué ofrecer una disculpa pública porque primero, yo estoy con base en el testimonio de varias víctimas, que por cierto, el día de ayer salieron algunas, o si no una por lo menos, en algunos medios de comunicación a contar su historia. Entonces, me parece que si en este país del que hemos hablado, pues lo que estaban enfrentando y sufriendo miles, te puedo decir que a lo mejor millones de víctimas, y de alguna forma todos hemos sido víctima de algún delito, de un robo o de peores cosas, me parece que lo menos que podemos hacer es saber y conocer qué han dicho, qué vivieron, y entonces por qué en este caso sí se pretende desestimar lo que dijeron. El caso particular de Nestora, y que es la posición de José Antonio Meade, es que primero lo importante es escuchar qué han dicho las víctimas, qué sucedía, porque no es una. Son más de 48 víctimas que digamos que fueron las que se señalaron en los procesos penales iniciados contra Nestora, que se dicen que se duelen víctimas de secuestro, de privación privación ilegal de la libertad, de vejaciones, inclusive de tocamiento, es decir, acoso, etcétera. Segundo, me parece que aquí, Nestora ha acusado de que lo va a demandar. Creo que aquí, pues ella está en la libertad de acusarlo, ¿no? Es decir, de interponer una denuncia civil, tendría que ser civil, pero aquí lo importante es dejarle claro a quienes nos escuchan en que hay 2 procesos penales aún abiertos. Y digamos sub judice, porque no se ha resuelto en el Tribunal de Apelación sobre estas causas penales, que por cierto hay que dejar muy claro. No entiendo hasta donde yo sé, si no he llevado el caso, ¿verdad? Pero de la información pública que se conoce, no se entró al fondo del tema, sino que por cuestiones procedimentales, y ahorita voy a referir una que me parece destacable, por cuestiones procedimentales, se exoneró, se determinó que no procedía, no lugar a proceder penalmente contra ella. ¿Y cuál era una de esas cuestiones procedimentales? Que ella argumentó, la ciudadanía norteamericana, por cierto. Ella argumentó que entonces no se le brindó la protección, la asistencia consular que está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en tratados, ¿no? Entonces, ella como ciudadana norteamericana, entonces aquí empiezan varias preguntas. Primero, una persona que se dice ciudadana norteamericana, entonces también esa misma persona norteamericana argumenta que estaba en libertad en el marco de los usos y costumbres, en el marco del sistema normativo interno de los pueblos y comunidades indígenas, le permitía actuar como actuó. Una ciudadana norteamericana, primera pregunta. Doble nacionalidad, ¿no? Es mexicana, ¿eh? Es mexicana. Tiene doble nacionalidad y eso es legal. Correcto, pero digamos, ahí lo pongo una. Y 2, en el caso plurinominal, en el caso de la candidatura, falta ver, yo no tengo conocimiento si ella renunció a esa ciudadanía, porque eso sí tendría que... Tiene derecho a tener doble nacionalidad, como muchos migrantes, como tantos miles para ser registrada al Senado, que es el mismo tema de Napoleón Gómez Urrutia, que él sí, creo que trató de demostrar, no sé si eso lo tiene que resolver el Tribunal Electoral, si renunció a esa ciudadanía para asumir el cargo de senador. Entonces,
Sí. Entonces, aquí lo que hizo José Antonio Meade, tú dices que José necesita, Antonio Meade no es juez. Dame un segundito. Sí. Tú dices que se necesita renunciar a una nacionalidad para participar en un cargo de elección. Porque él es ser ciudadano mexicano. Pero es ciudadana mexicana y ciudadano mexicano. ¿Puedes tener la doble nacionalidad? No, entiendo que los criterios son en que no puedes tener doble nacionalidad. No sé yo, la verdad No, que no lo desde sé, luego pero que es un sí. tema. ¿Ustedes saben? Desde luego que sí, y por eso Napoleón pretendió decir que había llenado un formulario. ¿Estás segurísima de que se tiene que renunciar? Sí, a ver, eso es lo que se tiene que demostrar ante el Tribunal Electoral en el caso particular de Napoleón Gómez Urrutia, y me parece que ese mismo caso aplicaría a Nestora Salgado. Bueno, aquí el punto importante, para no desviarnos, porque acá el Consejo Electoral, a ver si se acuerdan. candidatura, Sí me acuerdo, es por que supuesto. José Antonio Meade, con el testimonio de las víctimas y con la información pública que se ha hecho del conocimiento, es que hace un pronunciamiento, hace una aseveración, hace un señalamiento a Andrés Manuel, a Morena, por haber postulado una persona al Senado, ¿sí? Entonces, me parece que él y cualquier mexicano estamos en pleno derecho de pues realmente cuestionar una decisión de esta naturaleza, de llevar al Senado a una persona que está implicada en un proceso penal que todavía está vigente, y segundo, de hechos verdaderamente pues graves, como es el secuestro, y donde hay, por cierto, víctimas que ahí están exigiendo justicia. Ese es el punto. Jesús Ramírez, ¿qué tiene que decir la campaña de Andrés Manuel López Obrador sobre este planteamiento que está haciendo la de Meade, la campaña de José Antonio Meade, y lo que se está perfilando, porque estas horas van a ser intensas en la materia? Ya adelantó la conferencia de prensa, va a ir Nestora a presentar formalmente una denuncia contra Meade, una candidata plurinominal al Senado presentando una denuncia contra un candidato a la presidencia. ¿Qué dicen ustedes sobre el tema? Bueno, yo pienso que es la reproducción de una cultura política y de una actitud que criminaliza la lucha social. Nestora, para empezar, no es ninguna delincuente, está exonerada por 3 jueces. Si hay alguna investigación, pues que mientras no se resuelva o no se le convoque o no se le conmine a presentarse, no está abierta. Entonces tiene derechos políticos. Aquí lo que me parece más grave es que se pone en juicio, digamos, toda una situación, que es la respuesta del pueblo guerrerense a la crisis de seguridad. O sea, la policía comunitaria no es una cosa de hace 3 años, ni hace 5, tiene desde 1995. Es una policía legal, está reconocida por la ley, la 107, de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, seguir insistiendo en que los procedimientos de la CRAC, que es a lo que respondía Nestora, además un caso emblemático, es una migrante, tuvo que salir de su pueblo por hambre, y entonces estuvo en Estados Unidos trabajando, regresó a su pueblo y encontró que no había vida, que estaba en manos de los criminales, y es cuando Olinalá decide constituir la policía comunitaria, que por ley y por usos y costumbres está bajo la digamos, la responsabilidad de la asamblea comunitaria, quien fija las penas de los detenidos, que además por ley tiene de facultad la policía comunitaria de detener gente en flagrancia o cuando media una denuncia. Entonces, la policía propiamente es un instrumento de la Pero comunidad. no se acreditó mediar ninguna querella, denuncia Pero de acuerdo a ni en los flagrancia, porque no sé, bueno, hay que hacer una investigación pertinente de acuerdo digamos, a los juicios que se siguen en comunidades indígenas, donde se siguen procedimientos distintos a los de ¿Tienes, pero aquí ¿tienes información? Déjame positivo. preguntar un segundito, Jesús. Uh-huh. ¿Tienes información, Jesús, de a qué se refería este fragmento que lee José Antonio Meade en el debate? Bueno, es un fragmento leído de esa manera, pero ¿tienes información en este momento que pudieras compartir sobre a qué se refería esa declaración, ese fragmento? ¿Qué historia es esa? No, la historia, digo, a detalle de ese mensaje que está en el expediente, porque además se está revelando parte del expediente judicial, sin completar la visión. Creo que eso extralimita para un candidato, me parece un poco exagerado, teniendo doble moral. Cuando hablas de casos como Odebrecht y no manejas esta situación, tienes al eso caso entiendo que Ayotzinapa salió en un 43. medio. Creo que esa declaración salió en Salió una en un medio, columna como de salió una ayer en un periodista. medio verificado que era falso este tipo de testimonios, y que a lo que se refiere es al falso, tipo de ¿no? sanciones que la Asamblea Comunitaria de Olinalá definió como reparación del daño para aquellos que habían cometido un delito en su comunidad.
Si es legal o no, si es violatorio a los derechos humanos, eso es algo que le corresponde a un juez determinar a partir de una investigación pertinente. No se puede llevar a cabo una investigación digamos, sin abordar la complejidad de lo que representa la visión del derecho en las comunidades indígenas. Y además, porque muchas de las penas que estaban purgando precisamente las gentes que estaban ahí eran penas comunitarias. Era trabajo de sembrar, barrer, limpiar las oficinas. Esa era la sanción que la comunidad se había puesto. Perdón, esos no son, ojo, en la recomendación a la que aluden de la CNDH, ¿no? Que se ha manejado, hubo una recomendación, la 9 del 2016, ahí vienen vertidas las declaraciones de varias víctimas. Y te puedo decir que no les ponían trabajo comunitario. Las víctimas, puedo leer 2, 3 elementos. Brevemente, decir, sí. No son textuales los testimonios, pero son las notas de esos testimonios. Figueroa. Sí, claro, perdóname. Las víctimas manifestaron, esto está en la recomendación de la CNDH, las víctimas manifestaron que fueron detenidas por aproximadamente 20 miembros de la policía comunitaria, fueron despojadas de sus pertenencias y trasladadas al domicilio de Nestora Salgado. En este lugar permanecieron privadas de su libertad con las manos atadas y fueron interrogadas y trasladadas a la Casa de Justicia de Espino Blanco. Señalaron que en el trayecto todos los detenidos fueron amarrados de pies y manos y se les realizaron tocamientos. Durante el tiempo que estuvieron privadas de la libertad, trabajaban levantando piedras y frijol, cortando el pasto y barriendo los patios. Declararon además que cuando desobedecían las órdenes eran golpeados con las armas que portaban los comunitarios y señalan también intentos de violación mientras estuvieron detenidos. Señalaron que tenían que hacer sus necesidades fisiológicas en botellas de plástico. Según lo referido en los testimonios de las víctimas, la policía comunitaria a cargo de Nestora Salgado solicitaban cantidades de dinero para dejarlos en libertad. Hay una víctima que señala que a su familia se le pidió 500,000 pesos a cambio de su libertad. Y pueden seguir. Esos son los testimonios. Ahora yo nada más te pregunto, Jesús. Ahora sí por 3 jueces, ¿eh? Además, a ver, esto está en la CNDH. Pero ya hubo un juicio. No. Una cosa es desestimar estos testimonios y otra cosa es decir, se violaron las reglas del debido proceso porque no se le dio asistencia consular a la señora porque argumenta ser ciudadana norteamericana y por eso entonces se anula el proceso. Eso es muy distinto a desestimar los testimonios de las víctimas. Perdón, primera aclaración. Y segunda, me llama la atención que aquí sí Morena se pone al lado de Nestora Salgado, ¿no? Y aquí sí se desestiman. Ustedes son los que están desestimando los testimonios de estas víctimas. Me llama mucho la atención. Alfredo Figueroa. A ver, yo quiero comentar varias cosas. Yo creo que en el ejercicio de la competencia política es perfectamente posible, claro, establecer cuestionamientos a alguien que es una candidata a un puesto de elección popular. Yo creo que eso no puede estar en entredicho, digamos. La posibilidad crítica de señalar lo que uno considera o estima propio de la forma de hacer política que tiene. Yo creo que en Morena hay una cantidad de impresentables, más o menos de proporciones épicas, empezando por el de mi estado, uno que quiere ser gobernador que se llama Barbosa y el marinismo y todo lo demás. Eso es una opinión que uno puede tener en relación a este particular tema. Ahora, dicho esto, y dicho también el hecho de que Ricardo Anaya particularmente ha sido objeto de una campaña desde el gobierno de la República, desde el año anterior, de una manera, el uso de las instituciones para perseguirlo políticamente, yo por supuesto no voy no me parece, desde luego, no estoy de acuerdo con la idea de que una persona sea cuestionada o sea llamada secuestradora cuando en realidad no lo es. Esto me parece que no puede aceptarse en esos términos. Es decir, no es aceptable que a una persona se le llame secuestradora cuando no lo es. ¿Y es el caso? Y es el caso. Se le ha llamado secuestradora, no lo es porque no hay ninguna sentencia que así lo diga. Y todas las personas en este país, les parezca bien o le parezca mal a los del PRI, tienen derecho a ser juzgados. Y que ese juicio, y ahí sea... Está siendo juzgada. Sí, entonces hasta que sea juzgada y haya una verdad jurídica a propósito de eso, las llamarle... víctimas lo no, refieren. Permíteme, no, bueno, perdóname. Una cosa es lo que dice una víctima y otra cosa es el uso político. 40. 40 y otra cosa es el uso político que ustedes dan al testimonio de las víctimas. Y llamarle a alguien secuestradora cuando no lo es, me parece que no es la forma en la que a mí me parece que hay que hacer política en México. Eso es lo que pienso. Pero sí pueden ahora, decir no te interrumpí que son... yo, Mariana. Déjame terminar, por favor. Uno,
O sea, punto número 2. A mí me parece que cuestionar, y esto sí me parece muy grave y una forma de hacer política gravísima, cuestionar que una persona tenga otra nacionalidad y por eso no pueda ser y pertenecer a una comunidad indígena, eso francamente me parece, contra todos los estándares de derechos humanos y derecho internacional que tenemos. Digo una cosa. Dije, me llama la atención. A mí no me llama la atención. Y no me llama la atención porque, por cierto, en este país nos pasamos diciendo mucho tiempo que tenemos 120 millones somos 120 millones de mexicanas y mexicanos. No es cierto. No es cierto. Somos casi 145 millones de mexicanas y mexicanos. O se nos olvida que en este país muchas personas, por la guerra, por la desigualdad, han tenido que ir a un país como Estados Unidos a trabajar, pues y acaba de haber un debate en torno al particular. A mí me parece que cada vez que decimos 120 millones, estamos excluyendo por lo menos a 24 millones. Nada más quiero, y con esto concluyo, Carmen. Cuestión de procedimiento. Puede, y me parece legítimo, ojo, que hagamos un análisis de qué pasó en ese caso. A mí me parece bien. Que se traigan los testimonios de víctimas y que se haga un cuestionamiento y que haya una crítica fuerte y que se pueda debatir en público eso. Eso me parece bien. Bueno, a ver, eso me parece bien. Ahora, llamar a alguien, ojo, porque de ahí a llamar a alguien que no ha sido juzgado y que ha sido exonerada, pero además no solo eso, Mariana, no solo eso. Está subyúdice, Déjame, Alfredo. Sí, nada más te digo una cosa. Está subyúdice nada más te comento una cosa, que me parece que es fundamental saber y que el público lo sepa. Nestora Salgado fue no solamente exonerada por 3 jueces. Nestora Salgado fue considerada presa política. A ver, presa política por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, sin desdeñar a ninguna posible víctima de prácticas y de reglas, que es así, me parece, las tenemos que poner en escena. Este tipo de reglas que tienen determinadas comunidades en donde el Estado se ausentó, han construido normas contra las que, algunas de esas, por cierto, de las que citaba Jesús, yo estoy completamente en contra. Lo digo también abiertamente, absolutamente en contra de esas normas. Ahora bien, esta mujer no solamente fue exonerada por 3 jueces. Esta mujer fue declarada presa política, y no por una instancia nacional, sino por una instancia internacional de las Naciones Unidas. Todo eso lo tenemos que poner a la mesa a la hora de discutir con seriedad este Mariana. tema. Bueno, a mí me llama la atención verdaderamente el doble estándar que se maneja por parte de Alfredo y también de Jesús en cuanto a este caso y los extremos que se plantean en este caso. Para muchos otros supuestos, sí pueden destrozar, despedazar la trayectoria y así, simplemente sin ninguna prueba de cualquier mujer o varón que esté postulado en algún cargo a elección popular. Ahí sí los he escuchado, llamarlos corruptos, llamarlos de todo, cuando se postulan algunos candidatos. Pero en este caso sí no. En este caso sí hay que ignorar lo que dicen las víctimas. En este caso hay que decir, nos limitamos a permitir que otros hagan una verdadera crítica o un cuestionamiento a una candidatura. Estamos hablando del Senado de la República. Y me parece que lo menos que podemos hacer es también tener el derecho de cuestionar si realmente una persona así sujeta a proceso todavía, es decir, está subyúdice ese proceso penal. Ese derecho nadie lo ha cuestionado, ese proceso penal, lo digo también por lo que se ha dicho, o sea, no nada más lo que tú dices, ¿sí? Que una persona así esté hoy por hoy y esté pues próxima probablemente a ser senadora de la República. Me parece que si nosotros ya no podemos ni cuestionar en el ámbito político, donde por cierto, pues las acusaciones de comisión de delitos se cruzan todos los días, y porque este caso sí tiene que ser excepcionalmente puesto aparte. Entonces, cuando que además hay víctimas, insisto, llama la atención la forma en que se ha pues llevado a cabo la propia recomendación de la CNDH, si bien
plasma los testimonios de las víctimas, que eso hay que decirlo, y fue parte del resumen que leí hace rato, Carmen. También es que la CNDH, de las constancias que yo leí, pues no se advierte que no fue a realizar una visita in situ y revisar el trabajo que están realizando estas policías y las prácticas y en fin. Entonces, aquí lo que vemos es que me parece, y ese es el derecho que está reclamando José Antonio Meade, de decir, con base en la información pública, porque él no fue a pedir los expedientes, es información. El testimonio que tú referías salió en una nota periodística y de ahí es donde lo toma. Entonces, con información pública salió José Antonio Meade en el debate a decir, perdón, pero yo estoy cuestionando esta decisión, como cuestiono la decisión de amnistiar a los criminales, y lo que me parece, dice José Antonio Meade, que es un acuerdo que se está planteando con los criminales, lo cual me parece inaceptable, y yo siempre estaré del lado de las víctimas. Así lo dijo con esa claridad, José Antonio. Jesús Ramírez, ¿qué dices como parte de la campaña de Andrés Manuel? Bueno, que en toda democracia el debate de ideas y el contraste de puntos de vista, pues bienvenido. Aquí el tema no es ese, no es de opinión, es el uso de la tribuna política y de un debate presidencial para acusar a alguien que es una luchadora social, que está reconocida internacionalmente, que ha sido acogida por Amnistía Internacional como una secuestradora, como una criminal. Si el caso fuese de que fuese una criminal, pues yo les propongo que hoy presenten una demanda penal para pedir que si es real. Como lo dice, como se los pidió. ¿Ya están los procesos penales en curso? No, ustedes, o sea, que su candidato y el PRI presenten en este momento una resolución judicial que aclare el asunto para que no se preste a la interpretación política y que no se preste al golpeteo. Aquí el problema es tanto el uso del aparato judicial para golpear opositores, como también el uso de la tribuna para denostar gente sin pruebas. Y en este caso, cuando se refiere al ámbito de la opinión, pues se puede decir que si José Antonio Meade es corrupto por el tema de la estafa maestra o el desvío de fondos en el CDSOL, pues es un tema... Ahí sí no hay que exigir una sentencia, Ahí sí no hay que exigir una sentencia que lo haya dicho. Hay una exigencia judicial porque presentamos nosotros un recurso para que se investigue. Pero ahí sí no necesitamos una sentencia, ¿verdad, Alfredo? Para pues no, porque no ha habido una si es investigación inocente o es culpable José Antonio Meade. Para determinar si es culpable o inocente alguien, tiene que haber un juicio. juicio. Que tiene que haber una sentencia. Ahora, por eso. Nadie ha dicho aquí, ahí sí no nos detenemos a exigir una sentencia, ¿no? Pero espérame, no te enojes, tranquilo. No me estoy enojando. A ver, una cosa. Lo que se ha dicho aquí es que ustedes tienen todo el derecho a cuestionar a una candidata al Senado de la República. O a quien sea. Pero todo el derecho, Mariana. Ahora, decir que esa persona es secuestradora es falso, es una mentira. Traer un testimonio y decir, esta señora es una secuestradora, eso es una mentira, eso es lo que yo pienso. Y mira, no hay ventaja política, Mariana. Y te digo, siendo hoy parte de un frente en donde a nuestro candidato a la presidencia de la República no ha habido más persecución en México que la que se ha hecho en contra de Anaya. Y debo decir una cosa, no solo de ustedes, Morena y el propio López Obrador, en el debate del domingo, poniendo en escena y sumándose a una campaña de esa naturaleza, me parece absolutamente reprobable. Ahora, no usar a las instituciones, pero sí tienen derecho a tener una opinión, eso nadie lo cuestiona. Así que yo nada más quiero dejar muy en claro en este debate en torno al particular. Ustedes tienen todo el derecho a establecer los cuestionamientos que ustedes piensen que tienen que formular, como lo tengo yo a decir que esa persona tiene estas características que he señalado en términos de lo que hoy sabemos en el espacio público. Nos están además trayendo ustedes otro conjunto de temas. Qué bueno, ojalá discutamos el fondo de la Procuración de Justicia en México y el fondo, por ejemplo, de las razones de la policía comunitaria y tantas otras cosas más que tenemos que poner en escena. Esto es lo que yo celebro, digamos, de la parte de este debate que estamos teniendo. No sé si algo más a agregar. Sí, solamente que para aquello que le llaman, Mariana, puso en duda Jesús. Sobre el artículo. Sobre la regla de que para ser senador o senadora de la República no debes de tener otra nacionalidad. El artículo 32 dice, el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales por disposición de la presente Constitución se requiere ser mexicano por nacimiento se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Ahí yo espero que ella haya renunciado. También,
Por eso, bueno, pero bueno. Es un tema, ¿eh? Es un tema, y lo sabes muy bien, porque además Mariana es muy buena abogada, insisto, por una cosa, porque hay, en realidad hay dos derechos, nada más hay dos derechos que están aquí en juego, ¿no? Es decir, el tema de el derecho a ser electo, teniendo aún otra nacionalidad y esta expresión. Digo que hay otros casos, en otros cargos, en donde tenemos otras sentencias, donde el propio Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, ha admitido que aún estableciéndose ese elemento, puede tenerse otra nacionalidad. Entonces, se habrá de debatir. Lo que pienso yo, y también esto es solamente una opinión, es que debería prevalecer en el caso de estas personas que adquieren otra nacionalidad, el derecho a poder ser electo. Pero eso es una opinión que yo tengo y que habrá de resolver el tribunal. Bueno, hecho la aclaración respecto a lo que dice la Constitución. Y que yo espero que el tribunal se ciña a lo que dice exactamente la Constitución. Pero bueno, digamos, ese debate se dará en todo caso y nos aclaras lo que dice específicamente el artículo. En lo que corresponde al tema Nestora, bueno, pues estamos con un asunto que está en curso, que van a ustedes a plantear esta mañana lo que vayan a plantear sobre el tema, que ella va a presentarse formalmente ante la Procuraduría, a presentar una denuncia formal contra el candidato a la presidencia de la República, lo cual también tiene su complejidad, un desafío grande, ¿no? Y al final todo indica, por lo que fueron los mensajes de José Antonio Meade de las últimas horas, que se va, y lo pregunto, ¿se va a encarnar en Nestora Salgado la discusión sobre el tema del planteamiento de la amnistía de Andrés Manuel? No, verdaderamente no. Eso dejó en el tuit último Meade. No, a ver, no se va, digamos, ella no es la encarnación del tema. O sea, ustedes lo van a plantear. Es un caso que nosotros vemos con preocupación y la verdad hemos sido consistentes desde el principio de que supimos de esta propuesta de Andrés Manuel de querer dar amnistía, y la hemos criticado aquí y hemos hecho contrastes aquí. José Antonio Meade ha sido consistente, es decir, no es como que ayer empezó a plantearlo, ¿no? Nos parece inaceptable que en este país de millones de víctimas se esté pensando en en establecer un diálogo y en establecer una negociación con los criminales y no, por otro lado, proteger los derechos de las víctimas. Entonces, me parece que está muy claro cuál es nuestra posición. Si bien lo argumentó en el debate, no significa que ese es nuestro único eje de movimiento sobre este punto en particular. Al contrario, es un caso que nos preocupa, como también hemos sido muy vocales en el caso de Napoleón Gómez Urrutia, y lo mismo, ¿no? Y yo espero que el tribunal, por cierto, decida correctamente, porque también consideramos que hay un impedimento para que sea electo senador de la República, y ojalá que no lo sea. Jesús, para cerrar. Sí, bueno, eso lo determinará el Tribunal Electoral en ambos casos, si corresponde a su derecho ser o no senadores, pero yo creo que aquí sí hay que ser muy puntuales en dos cosas. Uno, la criminalización pública de los luchadores sociales trae consecuencias. Nestora denuncia que después de la declaración de Meade en el debate, ametrallaron la casa de su hija. Nosotros pedimos garantías para todos los candidatos, y en particular para Nestora, porque ha sido señalada como delincuente, sin base. El testimonio, pues, que se haga valer ante el juez, ante un proceso. No, ahora sí que se está violando el debido proceso a una persona juzgándola de antemano. Perdón, pero Meade no es juez. Y aquí, aclaro, el proceso de paz que se propone desde el lado de Andrés Manuel López Obrador en el proyecto de Alternativo de Nación, no estamos promoviendo ni siquiera el diálogo, ni mucho menos pactar con criminales. De lo que se trata es de un proceso de construcción y reconciliación que tiene como base, pues, cambiar la política, ahora sí, de criminalización sobre los luchadores sociales y el uso de la fuerza como única política para combatir la inseguridad. Creo que hay que construir otras bases, y esa es la reflexión a la que está llamando. Exagerar, irse al extremo de que se está queriendo legalizar lo ilegalizable, que es la impunidad. No se puede legalizar crímenes de lesa humanidad. Hay pendientes, yo decía, Ayotzinapa. Tienen que juzgarse a los responsables del Estado que están involucrados, y que no se ha investigado a fondo, y que la mentira histórica de la Procuraduría se ha caído una y otra vez. El proceso está en curso, y me parece que hay autoridades. Por eso nosotros decimos. Autoridades sujetas a proceso. Ahí está el exalcalde, que por cierto,
pues lo apoyó Andrés Manuel López Obrador. Entonces me parece que, digamos, no viene Mira, mucho al falta caso investigar comentario, el papel del ejército, falta investigar el papel de la Policía Federal, falta investigar las cámaras del C4 que no funcionaron y que estaba el registro. Hay pruebas de que hubo gente de inteligencia militar al pendiente de lo que estaba sucediendo en Iguala y no se procedió. Eso tiene responsabilidad y eso se llama un crimen de lesa humanidad que tiene que ser juzgado. Y parte de la justicia, de los pendientes de justicia, pero el PRI ha heredado, como Calderón heredó una patria de cementerios, una patria de muerte. Nosotros queremos cambiar esa política y por eso a lo mejor duele decir que no creemos en esta política de guerra. Estamos contra la guerra contra las drogas porque es una guerra de Estados Unidos con muertes mexicanas. Entonces queremos cambiar esta lógica y por eso ponemos en el centro la paz y el diálogo y la reconciliación. Nos hubiera encantado escuchar realmente el posicionamiento de Andrés Manuel sobre una relación bilateral seria para abordar este tema, pero desafortunadamente pues en el debate lo único que escuchamos son lugares comunes y lo único que escuchamos es que él va a hacer entrar en razón a Trump o por buena voluntad o por decreto por autoridad moral, decía, por su autoridad moral, ¿no? Es decir, yo lo voy a hacer entrar en razón. La verdad es que nos quedó mucho a deber, Andrés Manuel, en ese punto que tú estás planteando, de cómo plantear una relación bilateral que verdaderamente resuelva el conflicto y los grandes problemas que tenemos acá. Yo creo, sí, bueno, comparto varias cosas de las que ha dicho Mariana, no solo nos ha quedado de ver. Me parece que hay ahí un problema de estar ayuno de ideas en muchas de las cosas que se están poniendo sobre la mesa. Déjenme retrotraerme al otro tema que se plantea. Porque tengo una extraordinaria diferencia con lo que ha planteado Jesús. A ver, las amnistías, Jesús, no pueden ser un asunto que decida... es el Congreso el que decide. Nada más que López Obrador, y basta verlo en las entrevistas que ha dado, ha dicho cosas como la siguiente. A partir del 2 de julio, declaró, todo lo que se haya hecho hasta el 2 de julio, una suerte de borrón y cuenta nueva, salvo algunos casos, dijo el de Ayotzinapa, dijo el de Overbridge. Oye, perdóname, López Obrador, aunque quiera regresarse a la época de López Portillo y aunque él se haya formado en eso, tiene que entender que está en otro país y que no, aunque él quiera cosas en este país, él no puede decidir ese conjunto de cosas. Y digo una cosa más, tampoco el Congreso. En este país, quien puede y debe determinar si hay un perdón es una víctima. Nadie más. Ningún gobernante tiene derecho, ni ningún representante tiene derecho a otorgarle amnistías a quienes han cometido un delito. Entonces, ese talante autoritario de López Obrador, ese es justamente el que pone una distancia enorme, no, por cierto, en la lucha que todos debemos tener en este país contra la violencia, contra la guerra y en favor de la paz, sino en cómo conseguir aquello. Es decir, para nosotros, el tema fundamental es que no debe ser la lógica de la amnistía, sino la de la justicia, la que debe prevalecer, incluso con auxilio internacional, como el que hizo el GIEI. Por ejemplo, que permitió conocer un conjunto de temas vinculados al caso de Ayotzinapa, como el que está ocurriendo en otras muchas naciones. Entonces, para nosotros la paz es el elemento sustantivo y fundamental, y algo nos distingue de fondo, Jesús, algo nos distingue y algo nos separa de fondo. Una cosa que tiene que ver con pensar que la política puede ser la voluntad de un solo hombre frente a la idea de que la democratización del gobierno debe darse con la pluralidad y la diversidad. Esa, así como el tema del fiscal, que quiere nombrar López Obrador, es una de las extraordinarias diferencias entre esta opción de cambio y esta otra opción de cambio. ¿Algo que decir? Sí, nosotros estamos por la democratización de este país. Y en el caso de la paz o de un proceso de paz, nosotros estamos promoviendo que sea a partir del diálogo con las víctimas y desde las víctimas como se tiene que construir este proceso. Por eso se propuso que el padre Solalinde y que Javier Sicilia fueran personas que encabezaran este proceso, porque han sido voces que están exigiendo paz con justicia y dignidad, que están pensando que solo puede haber paz sobre la base de la investigación de los delitos y sobre el castigo a quienes han cometido delitos, y también sobre la base de poder conciliar las comunidades.
Entonces, es un proceso no solo judicial, es un proceso cultural, es un proceso político y social de reconciliación. A eso es un proceso que tiene que involucrar al Congreso, que involucra al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, y sobre todo a la sociedad. Entonces yo creo que eso no podemos negarnos a que este país requiere para avanzar en ese proceso de democratización, buscar esa reconciliación a partir de un diálogo nacional. Eso es lo que estamos emplazando. Sí, pero los perdones, Jesús, no los otorga el candidato a la Solo presidencia de la las víctimas. República. 1, 2. Él no decide qué del pasado se estudia y qué no se estudia. Eso no puede ser. Es decir, el que él piense que así son las cosas en el país y que a partir de los... A ver, el tipo plantea una cosa que, a ver, hay que escucharlo, ¿eh? A partir del 2 de julio, perdón generalizado, ¿eh? Salvo los 2 casos que yo determine, todo lo demás es perdón generalizado. Y la corrupción Justicia política... contentillo. Y la corrupción política... Y lo que ha pasado en este país, y lo que está pasando en Chihuahua, y lo que ha pasado en muchos otros, que es transversal a partidos, y candidatos. Este no es un asunto solamente de un partido. ¿Y eso qué? ¿Eso ya? ¿Eso se debe terminar? No, es que el tema aquí es entre una que se presenta como una opción democrática, pero no lo está haciendo, Jesús. No lo está haciendo en términos del modo en que debe producirse un cambio político en México, que debe incluir... se le ocurrió en un evento, en donde estaba hablando con las víctimas, decir que el padre Solalinde y que Sicilia, oiga, eso no es serio. No, pura Eso ocurrencia. no es serio. Y creo que esa opción de las ambigüedades calculadas, de la narrativa que se hace permanentemente, es la que volvimos a ver en el debate, Carmen. Es una narrativa en donde otra vez lo que no hay, casi lo que nos ha dicho López Obrador en nuestras veces, espérense a que yo gane y ya les voy a platicar lo que voy a hacer. Claro. No, espérese, maestro. En este país está surgiendo otro país que va a hablar en las urnas ese día y vamos a ver justamente qué es lo que pasa. Solo una aclaración, perdón. Andrés Manuel presentó un decálogo frente a las víctimas de compromisos, incluyendo la propuesta de Solalinde y de Javier Sicilia. No es una improvisación. Y ahí se habla. Pregúntale a Javier si le preguntó algo. O pregúntale a la persona que acaba de proponer en el debate, que le acaba de decir, por Alicia cierto, Bárcena. que no va... Perdón, Por supuesto que si ella es dice improvisación que no, y si es claro. creerse, si es esta cosa Ahí fantástica. se le ocurrió, ante el- ¿verdad? Se le ocurrió en el debate. Es fantástica de verse en el espejo y decir, ahora voy a decidir. Es, de verdad, es el viejo régimen, de verdad. Bueno, eso es una exageración. Alicia Bárcena está informada de que se le ha hecho la invitación. ¿Cómo formula ella? Porque pues es una funcionaria Sí, de la ha CEPAL dejado que no clara puede que no. participar ni en el proceso electoral ni puede emitir Entonces opiniones no la políticas. anuncias de que la vas a nombrar de embajadora, por Dios. Bueno, pues ese es un asunto que en todo caso pues es del ámbito, digamos, político, como es la expresión de esta exageración, ¿no? De decir el Poder Ejecutivo, a partir de que se llegue otro gobierno, va a decidir cambiar el país. No, este es un proceso de cambio que involucra a todos los poderes, pero involucra a la sociedad. Y a lo que se está convocando es a un proceso de paz, no a la toma de decisiones unilaterales y autoritarias a la que nos han acostumbrado el Tú régimen. pregúntale a las Justo lo que víctimas la gente si van a vivir en rechaza paz hoy es el después de ver que sus autoritarismo, la corrupción y secuestradores... la impunidad. Y si tú me apuras, Estoy de la acuerdo, corrupción y la impunidad son la piedra de toque de este sistema. En la medida en que se juzgue a quienes han cometido delitos desde el poder, que han desviado fondos, en ese momento va a cambiar la cultura política de nuestras élites. Tú pregúntale a las víctimas si van a vivir en paz, sabiendo que aquellos que les han arrebatado la vida de sus hijos, de sus familias, que los han secuestrado, que los han extorsionado, que han tenido que vivir desplazados precisamente por la delincuencia organizada. Tú pregúntale si van a vivir en paz después de la amnistía que les ofrece Andrés Manuel a los criminales. Nosotros queremos que se juzgue a quienes por ley, porque además así está el derecho internacional, quienes cometan delitos que paguen por esos delitos, quienes cometen delitos de sangre que paguen por esos delitos, pero también Perdón, pero eso que estás diciendo no es lo que dice Andrés Manuel. Quienes Ese es desde el punto, poder Jesús. desvían recursos y hacen y abusan del poder y criminalizan a la sociedad. Ojalá y hiciera utilizan esa la fuerza acotación, pública Andrés incluso Manuel, para que tú defender estás sus haciendo, propios pero no negocios. la ha hecho. A esos deben ir a la cárcel. Ojalá esa acotación que tú estás haciendo la hiciera Andrés Manuel. Bueno, el problema es que Andrés Manuel es el que está en la boleta. Aclaremos en qué términos es un anuncio político. Eso es lo que hemos venido pidiendo todos. Justo todo lo contrario de lo que dice Alfredo. Pero lo que tú estás diciendo no es lo que dijo Olga Sánchez Cordero aquí, política, Carmen está de testigo. No vamos a la persecución política como ha hecho el PRI,
con los Jesús, jueces. te estás saliendo para- por la tangente, No, Jesús. no. Lo que tú estás Estamos diciendo, hablando Jesús, del no es lo que centro dijo del uso Olga del Sánchez gobierno Cordero aquí, para defender ni lo intereses que ha dicho particulares. Martí. Termina tampoco. la idea, Jesús, y escuchamos a Mariana. A ver, cerramos. Diego, lo que nosotros estamos en contra es de que haya el uso político del poder, en términos económicos, para enriquecerse desde el poder, como para usar la ley para atacar a los enemigos. Estamos acostumbrados. El 68 es el parteaguas de este país porque es el cuestionamiento justo a ese poder autoritario que no se ha Una pregunta, cambiado. Jesús, una pregunta. Entonces, ¿por qué no fiscal autónomo? Si eso es así, ¿por qué no fiscal autónomo? Fiscal autónomo nombrado sin la intervención del presidente, ¿por qué no? Si eso es así, ¿por qué no el acompañamiento internacional en un modelo de participación para que no haya persecución? Invitemos, Pues nada más, estamos invitando a la ONU. Espera. Al Invitemos, bueno, perdóname, entre la ONU y el Papa hay una diferencia, ¿eh? Yo creo que la idea de fiscal autónomo una cosa puede es- ser muy rentable políticamente, justo eso es lo que se cuestiona, ¿eh? Porque fíjate lo que acaba de decir, el Papa y la ONU, ¿no? Es decir, no, perdóname, hay una enorme diferencia, en este país, por cierto, y una guerra en medio de eso, de alguien que se llama juarista, por cierto, que es una cosa muy relevante. Entonces, este es el centro de las discusiones, Jesús. Y me parece que ahí no hay un planteamiento en donde se diga por qué sí o por qué no. Voy a terminar señalando, efectivamente quiero una fiscalía autónoma, quiero una fiscalía completa, quiero, una lucha histórica de la transición democrática de este país. Histórica ha sido la autonomía del Ministerio Público. Se tardaron 20 minutos después de que la Constitución lo nombró, todos los partidos, para nombrar a Cervantes. 20 minutos para todos los partidos políticos como ahí bien metidos. dices. Todavía ayer, la presidenta de Morena declaró en un programa de televisión una joya, Jesús, que ese era el gran procurador de la República. Bueno, esas son las contradicciones que están ahí puestas en escena respecto de a quién debemos creer. ¿Qué postura es la que tenemos que verdaderamente creer? Entiendo muy bien que hay una parte de Morena que está hoy haciendo tratos con otras fuerzas políticas y vínculos con eso que yo llamo el PRI. Bueno, pero entonces vamos poniéndolo con claridad en escena. Ayer la presidenta de ese partido dijo que ese era el gran procurador del país y que el esfuerzo que hicimos nosotros, porque no hubiera un fiscal carnal, desde la sociedad y con los partidos políticos que empujaron el tema, fue una cortina de humo. Bueno, de ese tamaño está el tipo de narrativa que hay en México respecto de el debate político. Nosotros fuimos en contra del fiscal carnal y como... Pero ¿estás de acuerdo en que ayer Debe haber declaró eso? una fiscalía Pero autónoma pero y yo eso creo que van a nosotros querer en poner- el proyecto de nación Andrés lo hemos Manuel quiere propuesto. claramente ¿Cuál tener es un el fiscal tema? carnal. Que también, digamos... ¿Pero la escuchaste, Jesús? Sí, escuché. Es una opinión personal, digo. ¿Cómo? ¿De la presidenta de un partido? Causó revuelo la No, declaración hombre, de sí, Jacob sí, Polensky sí. ayer por la noche. El señor Cervantes Fue no una- tiene autoridad moral, digo, para empezar. Es importante que ese punto. A ver, ¿qué dice el representante en esta mesa de la campaña de Andrés Manuel respecto a lo que dijo Jacob Polensky por la noche? Bueno, para ¿Opinión nosotros... personal, dices? Sí, es opinión personal. Para nosotros se ha cuestionado el papel que ha jugado Raúl Cervantes al frente de la Procuraduría o ahora Fiscalía. Entonces, ¿por qué? Pues porque dejó ¿Crees pendiente que- a todo. Entonces no hizo su papel. Encubrió los delitos, encubrió los desvíos. Pero es la presidenta de Morena. Pero también en nuestro partido tienen derecho a opinar, en este caso... Entonces, por ¿cómo una- tenemos que tomarle en cuenta las posturas, la tuya? ¿Qué es lo que era mi punto? Aquí lo que tú estabas diciendo sobre la amnistía y tu postura de que a estos criminales sí tenían que seguirles un proceso, yo te decía, perdón, pero eso no es lo que dijo Olga Sánchez Cordero, Martí Batres, que ha venido a esta mesa donde yo he estado también. Entonces, ¿cómo entender? Porque todo lo que ustedes han adornado, porque esa es una manera de decirlo elegante, han adornado, reinterpretado lo que quiso decir su líder moral, pues realmente no es lo que ha
señalado y es la idea que trae Andrés Manuel. Y eso es lo que preocupa. Por eso el punto de decir, tú no estás en la boleta, ni Olga Sánchez está en la boleta. Han dicho entre ustedes, perdón, y ese es algo que caracteriza a Morena, que entre ustedes ni siquiera se ponen de acuerdo en la versión. Y lo que me estás diciendo, tu postura respecto a lo que dijo Jade Cole, que es una postura, digamos, aislada, me parece que ejemplifica cómo están hechos bolas, cómo están realmente, no tienen una postura fija de ningún tema. ¿Cómo entonces pretende ustedes, el equipo, el staff, el presunto gabinete que estaría acompañando a Andrés Manuel, si ni siquiera están puestos de acuerdo en lo que quieren? Y se le nota a Andrés Manuel de que realmente, y ahí coincido completamente con Alfredo, pues carente de ideas, realmente acude a puro lugar común. Y perdón, así no se puede gobernar este país, sobre todo con los retos que tiene México a nivel global también, y cómo las ventajas que esta propia dinámica global te ofrece. Venga, Jesús Ramírez. Mira, tantos lugares comunes como decir que hay que atacar las causas de la violencia, y tu candidato José Antonio Meade como el candidato Ricardo Anaya, ahora ya aceptaron que hay que ir a las causas, cuando el centro era de combatir los síntomas y las expresiones, porque ambos representan dos gobiernos que nos han traído la guerra a este país. Y cuando Andrés Manuel se puso en el centro y cuestionar la guerra y el uso de la violencia para acabar con la violencia, comenzó una narrativa diferente. Pues, entre otras cosas, ya esa narrativa ya la adoptaron ustedes. Entonces, es el tipo de lugares comunes que ustedes también comparten. Entonces, yo creo que en esto, más allá de los lugares comunes que también tienen que ver con la comunicación política, porque además Andrés Manuel es un gran educador, ha logrado colocar temas complejos de una manera sencilla. Los ha adoctrinado a todos. En ese sentido te concedo que sea un gran educador. A ver, vamos a entrar en la recta final. Vamos a entrar en la recta final. Se acaba el tiempo de este debate. Les agradezco que hayan llegado más temprano que en otras ocasiones. Sí. Vamos a terminar el programa por razones diversas un poco más temprano, pero cerremos este debate. Vas, Alfredo Figueroa, que levantaste la mano para cerrar. Bueno, ya es para cerrar, entonces yo en realidad quería responder, pero bueno. Bueno, responde y cierra. Bueno, respondo y cierro. A ver, no. Yo creo que hay que hacer justicia a la verdad y a los hechos que aquí están puestos sobre la mesa. No, nosotros hemos planteado desde el principio, Jesús, que esa política, y por cierto Ricardo Anaya no representa ningún gobierno, representa un frente. Un frente conformado por organizaciones y por partidos políticos, igual que ustedes representan una coalición e igual que el PRI representa una coalición, no a gobiernos. ¿De acuerdo? Y aquí, por cierto, yo en esta mesa he sido claramente crítico del gobierno de Felipe Calderón, para decirlo con nombre y apellido, porque de pronto no queremos decir las cosas. Bueno, así de claro, esa guerra se tiene que parar ya y tiene que terminar ya. Nada más que hay una gran diferencia. Esa guerra se tiene que terminar con justicia, con memoria, con reparación. Esas deben ser los mecanismos y los ejes para modificar lo que ocurre en México. No la simulación, ni el perdón, ni la amnistía, como eje de coordenadas para reconstruir a la República. Debe hacerse buscando la reconstrucción y yo diría más bien la construcción democrática que necesita México. Creo, y digo con esto una cosa final, que en el 2018 va a estar todo eso puesto a la mesa y que la gente va a tener que decidir entre una opción de cambio, como la que representa esto que es el Frente, y otra opción de cambio, como la que representa el PES, Morena y PT. Ese va a ser, me parece, el escenario, lo que vimos en el debate y lo que vamos a volver a ver seguramente en el tercer debate y el 1 de julio. Mariana Benítez, para cerrar. Bueno, lo que yo puedo decir, y más en este contexto el día de hoy, el anuncio que daremos y lo que estamos deliberando, es que sí ha sido José Antonio Meade muy claro y muy contundente en todos los elementos que ha planteado de cómo realmente atacar la impunidad, atacar la corrupción y cómo empezar a reconstruir las instituciones de seguridad, de procuración de justicia con las víctimas, y ha sido muy contundente. No tomaré como presidente ninguna medida que desconozca el derecho de las víctimas a que se les repare su daño, ninguna medida que realmente legitime a los criminales, los dialogue con ellos y no solo eso, los perdone, les ofrezca impunidad. Me parece que esa es la idea central de José Antonio Meade. Cualquier cosa
cualquier medida que pretenda ir en contra de las víctimas, desde luego que él no estará de acuerdo. Por eso ha sido tan firme, tan categórico en criticar la decisión de Andrés Manuel de la amnistía y desde luego en criticar la decisión de Andrés Manuel de llevar al Senado a personajes que están pues por decirlo menos, cuestionados, señalados de cometer desvío de 50 millones de dólares en perjuicio de los trabajadores mineros, y otra, la señora Nestora, de haber cometido una serie de vejaciones, de privaciones ilegales de la libertad en contra de más de 40 personas. Punto. Jesús Ramírez, para cerrar, ¿qué dices, Jesús? Pues bueno, lo primero, creo que es importante señalar que nosotros creemos que debe haber justicia para que pueda haber paz y que no puede haber impunidad. Que de acuerdo a la legislación internacional, a la cual nosotros reconocemos y defendemos, tenemos que ir a un proceso de paz donde no se va a perdonar a los criminales. Esta exageración pues, es retórica política, o sea, es para las elecciones, pero en el fondo lo que estamos convocando es un proceso de paz. Y aquí yo quiero que algún día nos sentemos realmente los actores políticos a pensar cómo hacer un proceso de paz en este país que tiene niveles de sangre como si hubiera una guerra civil. Entonces creo que es un momento de parar este baño de sangre. Por el otro, yo creo que necesitamos detener esta costumbre de la clase política. Decía Monsiváis, la impunidad declarativa, pero la impunidad declarativa también tiene consecuencias. La criminalización, la verbalización desde el micrófono, desde el poder de luchadores sociales trae consecuencias. Hoy las principales víctimas del régimen de impunidad son los luchadores sociales, son los defensores del territorio, son los defensores de los derechos humanos y de las propias víctimas. ¿También lo y dices los por periodistas, Napoleón? Y los periodistas. Y eso, si vemos las estadísticas, 60% de las amenazas, las agresiones a periodistas y activistas vienen de autoridades, vienen de funcionarios. Ese es el primer nivel de impunidad que tenemos que acabar. Ese uso patrimonial del poder y el uso para reprimir los movimientos sociales. Ya hay que iniciar procesos democráticos para resolver los problemas sociales y no el uso de la fuerza. Pues con esto nos vamos a los tres. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a Alfredo Figueroa de la Iniciativa Ahora y de la campaña de Ricardo Anaya. Gracias por estar aquí, Alfredo. Gracias, Carmen, Mariana, Jesús. Gracias, Mariana Benítez de la campaña de José Antonio Meade. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias, Carmen, como siempre. Gracias, Alfredo. Y gracias, Jesús Ramírez de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Jesús, gracias por estar aquí. Fraternalmente, muchas gracias, Alfredo, Mariana, gracias. Carmen, muchas gracias por invitarnos. Al contrario, gracias a los tres y seguiremos al habla si me lo permiten. Gracias esta mañana por estar aquí. Hacemos una pequeña pausa, regresamos con usted. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.